Este es uno de los momentos más alegres para Rafaela, la visita de Rosa, una voluntaria que cada semana se desplaza hasta su hogar para compartir con ella unas horas de conversación entre amigas. Y es que no solo Rafaela disfruta de este tiempo, ya que para Rosa su actividad como voluntaria de la Fundació Amics de la Gent Major es, como ella misma dice, muy gratificante. Mucha alegría, muchas ganas de estar juntas, compañía, que alguien se preocupe por uno. Ella también se preocupa por mí, igual que yo la llamo, ella también me llama y quiere saber de mi vida. Y sobre todo eso, compañía y saber que hay alguien que al otro lado te va a escuchar y te quiere. La Fundació Amics de la Gent Major lucha contra la soledad de las personas mayores proporcionando un servicio gratuito de acompañamiento, así como programas de actividades y actos. Esta organización también realiza programas de sensibilización para concienciar a la sociedad de lo importante que es para personas como Rafaela sentirse queridos y valorados. Unos 38.000 mayores que viven solos, de los cuales el 20% padecen soledad. Ese precisamente es el problema que acucia a los mayores, que por distintas causas se ven desvalidos y, como decía el fundador de la ONG a la que estamos también federados a nivel internacional, Armand Maquisset, hay que darle las flores antes que el pan, es decir, la amistad, el vínculo afectivo es primordial al tema básico. A cambio de su tiempo y amistad, los voluntarios reciben algo que no tiene precio, el afecto y el agradecimiento de gente como Rafaela, para quienes ellos son una compañía insustituible. Que no hay otra sociedad como el voluntariado, por el motivo de que, aunque no cobran, tienen mucha bondad. Si conocen a alguien que esté en una situación similar a la de Rafaela o quieren formar parte del voluntariado de la Fundació Amics de la Gent Major, pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla. Descubrirán que el cariño de estas personas es sencillamente impagable.